Economista Dají, ¿cómo está usted? ¿Cómo le va? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días y muchas gracias a Radio Sucre por esta entrevista. Usted es hombre de política y de economía. ¿Cuál es el análisis que le surge a usted de la actual coyuntura política que estamos viviendo, economista Dají? Bueno, la primera reflexión que toca hacer es la gran dificultad de gobernabilidad que hay en un país donde las elecciones de diputados son en primera vuelta y hay 15, 16, 17 candidatos, donde los partidos políticos han perdido credibilidad, donde hay partidos que sacan una inmensa votación en una elección, caen en la siguiente, donde no hay consistencia ideológica y que da como resultado el que se vuelva casi imposible tener bloques sólidos, bloques con convicciones y que se dé lo que durante tantas décadas se ha visto en el Ecuador. Los cambios de camiseta, la salida de unos que se transforman en independientes, la búsqueda de desbaratar un bloque para atraerlos hacia otro lado. Y este es un episodio más lo que estamos viviendo de esa gran fragilidad y debilidad intrínseca de la democracia ecuatoriana. Mientras no consolidemos partidos sólidos, serios, nacionales, va a ser siempre muy difícil que exista en la Asamblea que se conforme una Asamblea con bloques sólidos. Van a ser mayorías móviles, mayorías fantasmas, acuerdos puntuales y lamentablemente lo que se ha visto en tantas ocasiones. Con ese pronóstico, economista Dají, y permítanme establecer conjuntamente con nuestro compañero Enrique Álvarez este diálogo. Usted establece este pronóstico, habla de partidos poco serios que han perdido credibilidad. ¿Cuál tiene que ser la solución? Porque precisamente ante esa falta de credibilidad de los partidos surgen tantos candidatos presidenciales que también terminamos cuestionando por esa dispersión y difusión tremenda de salvadores de la patria. ¿Cuál debe ser en términos absolutamente prácticos la solución? Bueno, debe haber mucha más rigidez para permitir la conformación de movimientos, etcétera. Sé que la democracia tiene que admitir la participación de todos, pero respecto a ese comentario suyo de salvadores de la patria, usted imagínese que va a un hospital, hay una junta médica y de la junta médica salen 17 opciones de cómo curar. Usted sale corriendo de ahí, porque usted lo que espera es que una junta médica le diga: mire, hay una opción A, hay esta opción B, y en caso de que falle hay un tratamiento experimental C si usted lo quiere. Pero no puede ser que le digan que hay 17 opciones de curarle la enfermedad, porque usted se va a dar cuenta entonces que todas son falsas. Y eso un poco pasa cuando 17 candidatos se presentan. Ya no se discuten ideas, sino que se lanzan los mensajes que más muevan el ánimo de la gente, que más representen un anzuelo publicitario, por así decirlo, y se pierde totalmente la legitimidad de una campaña, ¿no? Que es discutir los grandes temas nacionales. Le voy a dar un ejemplo. La gravedad del problema de la seguridad social. La gravedad, pero realmente extrema, de una institución básica que arrastraría todo el Ecuador, la seguridad social. Se discutió en la campaña cuál es el déficit actuarial de la seguridad social. Se discutió en la campaña que es imposible que el Estado
siga aportando ese 40% de las pensiones, que no existe en ninguna parte del mundo. Se discutió en la campaña que el Ecuador es el país del mundo con la más alta tasa de reposición, es decir, un país en el cual el que se jubila lo hace con la más alta proporción respecto de su último sueldo. Solo Luxemburgo, el país más rico de Europa, tiene una tasa de reposición similar a la del Ecuador. ¿Se discutió todo esto? No, eso no se discutió, porque en una contienda de 17 candidatos, ¿qué opción hay de discutir cosas serias? No la hay. Y entonces ahora tenemos que enfrentar un problema como ese. Y tenemos que enfrentar problemas de igual monta que no se han discutido a fondo. Y las soluciones no van a ser muy populares, que digamos, a propósito del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, porque hasta en eso se trampea, ¿no? En esa forma de poder establecer la mejor liquidación o la mejor jubilación. Los 5 famosos años que muchos han utilizado con trampita para tratar de ganar un beneficio mayor. Las soluciones no van a ser muy populares, que digamos, economista de ahí. Esto que usted acaba de mencionar es otro de los problemas. Esta aberración de que es sobre los 5 mejores años de aportación, con lo cual se infla artificialmente, aportando más los últimos 5 años, robándole al resto de los ecuatorianos. O el hecho que a partir de 35 años o 30 años, no recuerdo, de servicio, sube exponencialmente la jubilación, con lo cual la gente se queda un poco más para sacar mucho más de lo que ha aportado. Entonces, todas estas cosas, ¿usted las oyó en la campaña? Le pregunto. ¿Algún candidato dijo esto? No, eso no se dijo. ¿Y ahora qué vamos a hacer cuando haya que enfrentarlo? Y hablar de estos temas resta votos, pues, economista de ahí. Bueno, debo indicarle que cuando fui candidato el año 92 a la vicepresidencia de la República, el país lo sabe y lo conoce. Yo hablé hasta en las tarimas de que los subsidios se debían eliminar, de que había que reducir el tamaño del Estado, y ganamos las elecciones. Se le dijo la verdad al país y por eso se pudo hacer. ¿Cuál es la diferencia a propósito del 40% de las aportaciones gubernamentales o del Estado al Seguro Social con lo que planteó Correa? Porque Correa también fue satanizado por este tema. Él decía que hay que aguantar ese 40%, pero sí garantizar la capacidad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en el aspecto financiero de una manera o de otra. ¿Estamos equivocados o no? A ver, es la típica falacia de la FARC, Familia Revolución Ciudadana. Una cosa es que el Estado no tiene para aportar ese 40%. Y otra cosa es decir, no lo voy a dar, pero hay que garantizar que él subsista. Bueno, ¿cuál es el arte de magia mediante el cual yo no le aporto un 40% que una ley absurda manda y digo, pero hay que garantizar que subsista? Bueno, ¿cómo va a subsistir si no se le está dando los recursos? Cuando la seguridad social ecuatoriana fue creada, la población crecía más del 3% al año y la esperanza de vida no llegaba a los 60 años. Hoy la esperanza de vida supera los 70, o anda por ahí, y el crecimiento poblacional está acercándose al 1%, está descendiendo, ya es mucho menos de 2, está acercándose al 1. Entonces la variable demográfica hace absolutamente inviable que el Estado aporte el 40%. Pero además, ese 40% de aporte del Estado es parte de esta mentalidad perversa que se ha inoculado en la mente de los ecuatorianos, que el Estado lo tiene que dar todo y que es un barril sin fondo, que tiene recursos para todo, casi que tiene una fábrica de billetes. Tiene que subsidiar la gasolina, tiene que dar bonos, todo lo tiene que hacer el Estado. Y ese hecho
o esa idea genera esta ley. Y hoy, con la variable demográfica, se vuelve una bomba de tiempo. Estudios que se han hecho y ya están disponibles, y ya los tiene el gobierno entrante, y fueron hechos durante el gobierno del presidente Lenín Moreno, con técnicos del más alto nivel mundial y técnicos ecuatorianos que participamos en elaborar este informe, demuestran que el déficit actuarial de la seguridad social del Ecuador hacia el año 2050, que son 30 años más que en seguridad social, es un periodo muy razonable a considerar, el déficit actuarial sería 140% del PIB. Es decir, que si el año 2050 fuese hoy, el déficit de la seguridad social sería, escúcheme esto, 140 mil millones de dólares. Eso no lo soporta absolutamente nadie. Eso no lo salva nadie. Entonces, estamos hablando en función de lo del 2050. Luego de esta pregunta, lo invito a mi compañero Enrique Álvarez para que también participe del diálogo. Termino, economista de ahí. Lenín Moreno termina su mandato sosteniendo la eliminación gradual de subsidios a los combustibles. Ahorro para el Estado ecuatoriano de una manera o de otra. ¿Usted cree que Guillermo Lasso, con estos valores que usted ha mencionado, que son, entendemos, absolutamente reales de la seguridad social, podrá establecer acción directa con la ley de seguridad social? Bueno, tendrá que hacerlo, porque si bien es cierto que usted habla y comenta lo del año 2050, no se olvide, y ojo con lo que voy a decir, que en estos 3 últimos años, y que se oiga bien lo que voy a decir, la seguridad social, el Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte, ha tenido que desinvertir más de 2.000 millones de dólares para poder pagar pensiones. Que un fondo de invalidez, vejez y muerte, en vez de crecer como tiene que crecer por la cada vez mayor cantidad de jubilados, y porque además los jubilados viven más por la esperanza de vida, que un fondo tenga que vender sus activos, no es una luz roja, es una luz roja carmesí, encendida con fuegos artificiales. Nos está indicando ya la gravedad hoy del problema. Hoy ya hay un problema de caja, ya se están vendiendo activos, y esos 2.000 y más millones de dólares son el 20 y más % de los activos de ese fondo. Esto es gravísimo. Esta es la dimensión de los problemas del Ecuador de hoy, que no se resuelven ni con gritos, ni con peleas políticas, ni con demagogia, sino con soluciones que se tienen que enfrentar y para los cuales la sociedad ecuatoriana en su conjunto tiene que estar de acuerdo. Esto no es un tema de un partido ni del gobierno. Esto es un tema de la sociedad ecuatoriana. Chiste macabro. Estamos viviendo mucho, bien pudiéramos decir. Enrique Álvarez Jara. Don Henry. ¿No está don Henry? Bueno, hasta tenerlo a nuestro compañero, continuamos en el diálogo con el economista de Ají. Usted va a participar, ahí está Enrique. Enrique, adelante, escucha el economista Alberto de Ají. Sí, economista de Ají, muy buenos días. Los últimos que usted mencionó son aspectos específicos que se convierten en una pequeña parte del todo, el todo que usted inicialmente describió como un diagnóstico adverso. Da la impresión de que todo está patas arriba, de que todo está mal. Como la crítica situación de la seguridad social en el Ecuador. Ante eso, yo le quiero formular una pregunta. ¿Es necesario reconformar las estructuras del Estado? ¿Cómo deberíamos hacerlo? Como para que tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo y en lo jurisdiccional no estén los más convenientes, sino los más capacitados.
Yo confío que la capacidad administrativa que en su vida ha demostrado el presidente entrante Guillermo Lasso lo lleve a una eficiente transformación del sector público. En el sector público hay grasa, hay ineficiencia, hay entidades que en vez de apoyar estorban, que nos cuestan dinero para que nos estorben. Eso es como si uno tuviese un marinero y le paga en el barco y ese marinero se encarga de hacer huecos para que para el agua entre y uno tiene que tener a otros marineros sacando el agua. Es decir, hay entidades e instituciones que estorban. Hay entidades e instituciones que son una traba para el sector productivo y para el avance del Ecuador. Yo veo, por ejemplo, con mucho beneplácito que una persona de la capacidad de Roberto Salas vaya al Ministerio de Energía. No es un experto petrolero, pero sí es un administrador de nivel internacional que podrá transformar esa estructura horrorosa de Petroecuador, Petroamazonas y la comercialización del petróleo y de los derivados, donde hay tanta corrupción y amarre, podrá transformarla, ahorrándole miles de millones de dólares al pueblo ecuatoriano y al país. Entonces, yo sí confío que esta ineficiente, muy ineficiente estructura del Estado va a ser modernizada, o por lo menos se iniciará un seguro camino en esa dirección. Y en eso creo que coincidimos la mayoría de los ecuatorianos. Falta una conciencia de servicio, porque la mayoría en los últimos años han demostrado que han ido a servirse y no a servir a la sociedad o al Estado ecuatoriano, al país. Entonces, ¿cómo hacer para esa transformación que también es muy importante? Yo creo que sería básica el cambio de conciencia en los actores políticos, como para que la política no sea una práctica de sabiduría, sino una práctica de servicio, y de esa manera sacar al país adelante. Tenemos un problema en la educación del Ecuador, ¿verdad? Póngase la mano en el pecho y dígame si los estudiantes en la universidad copian o no copian. Y en los colegios los estudiantes hacen la famosa polla. Hay un problema cultural. Nosotros tenemos que comenzar con una reforma educativa que inculque valores cívicos, éticos a los estudiantes, materias que ya no se dan, que formen valores a los estudiantes, no en conocimiento solamente, sino en valores. Yo fui profesor, yo fui alumno y profesor, tanto en el Canadá cuanto en los Estados Unidos. Y cuando uno da en una universidad un examen en los Estados Unidos, el profesor no está presente. Se queda 10 minutos en el aula para preguntar si a alguien no entiende una pregunta y necesita una aclaración. Luego esos 10 minutos se va, durante 2 horas se contestan las preguntas y nadie, absolutamente nadie, ni le pide ayuda a otro estudiante, ni le da ayuda a otro estudiante, y jura, pone una frase, que jura por su honor que no ha recibido ni dado ayuda para hacer ese examen. Ah, claro, si a un estudiante lo pescan copiando, no es que lo botan de la universidad, no vuelve a entrar a una universidad. Por el valor que tiene la verdad, el valor que tiene no mentir. Esto es lo que tenemos que entender de lo que se llaman valores metidos en una cultura. La verdad, la ley, el respeto a la ley. Hace poco vimos al defensor del pueblo, un supuesto defensor de la mujer,
haciendo lo que hizo en un video que ha circulado. ¿Cómo puede tener la cachaza de no haber ya renunciado por dignidad a su cargo? ¿Qué habría pasado en un país como Suecia, Suiza, el Canadá o Nueva Zelanda con un defensor del pueblo en esas circunstancias? Violando la ley porque estaba en un toque de queda fuera de su casa, ingiriendo alcohol en una reunión que tampoco se podía, acosando, según se ve en el video, supuestamente a una mujer y dándose de trompizas con otro ser humano. Y es el defensor del pueblo, esa es la persona que defiende a la sociedad. Y esa es la persona que elaboró un informe y lo presentó para desacreditar a la fuerza pública respecto de los hechos de octubre del año 19 para favorecer claramente a una tendencia política que todos la conocemos. ¿Cómo entonces podemos hacer país con esa forma de operar? Y esto es como una cadena de consecuencias, economista David, porque así como desde la escuela, desde el colegio o desde la universidad hay unas deudas pendientes claritas, como usted las ha mencionado, los partidos políticos también están en deuda porque ellos no han cumplido con la formación de nuevos cuadros, con la formación de cultura política en los actores, en los nuevos actores políticos que ya se perfilan como posibles candidatos, posibles servidores públicos. Y eso hace que en los últimos años hayamos tenido los ecuatorianos que votar por rostros bonitos, por nalgas grandotas o por escoger entre el cáncer y el SIDA, como alguna vez lo dijo un ex vicepresidente de la República. Bueno, cuando usted va a una fábrica de embutidos, la calidad del embutido depende de la materia prima que usted le ponga. Y si está haciendo un automóvil, su calidad dependerá de la calidad del acero que usted le ponga. Y si usted elabora una cerveza, tendrá mucho que ver la calidad del agua y la calidad de la cebada que se usó. Los partidos políticos reflejan la calidad de personas que el sistema educativo está produciendo y son un reflejo de la sociedad. Los empresarios ecuatorianos no están a la altura de los empresarios suecos. Los medios de comunicación del Ecuador no tienen el profesionalismo de los medios de comunicación británicos. El deporte ecuatoriano no está a la altura del deporte de Nueva Zelanda. Las cortes ecuatorianas no están a la altura de las cortes suecas. Entonces vemos que la sociedad ecuatoriana, para desarrollarse y alcanzar el nivel de una sociedad avanzada, tiene que entender que es un proceso de 30 años. Lo peor que podemos hacer es creer que los problemas se resuelven en un gobierno. No es verdad. El desarrollo económico, que es aquello que permite resolver los problemas sociales, porque cuando se dice que hay un problema social por la falta de vivienda, un problema social por la falta de salud, por la falta de educación, yo digo, no, eso no es un problema social, ese es un problema económico, porque no hay los recursos. Un problema social es el suicidio en Suecia. Un problema social es el sentido de soledad en el Japón. Un problema social es la destrucción de la estabilidad familiar en Noruega. Esos son problemas sociales. El alcoholismo en Europa, un problema social. Pero cuando el problema se origina en falta de recursos, es un problema económico.
Y eso se resuelve solamente con una economía que crece y genere riqueza. Y para crecer y generar riqueza, nadie lo ha logrado en 4 años. La evidencia contundente de la historia económica demuestra que por lo menos se tienen que sostener durante 30 años las políticas correctas y no ir en un zigzag. Y las políticas correctas no son las del canto de la izquierda, no son el ahuyentar la inversión extranjera, el hablar de que no debe haber minería, el que no debe venir la inversión extranjera, no es hablar de supuestas protecciones a los trabajadores que terminan siendo la peor protección porque no se genera empleo. No, es hacer lo que el país más comunista y tiránico del mundo, cuyo sistema político detestamos y aborrecemos, que es la China, ha hecho con su economía. ¿Y cuándo comenzó la China para estar como está hoy? A mediados de los años 60. Y está cosechando ahora, 50 años después. Y a Chile, ¿cuánto le tomó? 30 años. Y aquí queremos que venga un gobierno y con una varita mágica resuelva todo. No. Para salir de donde estamos y convertirnos en un país del primer mundo y poder transformarnos, vamos a entender que tenemos que ir a una economía libre, a promover el ahorro y la inversión para que haya más producción, esa producción genere más ahorro, más inversión, el país se capitalice, tenga más infraestructura, más maquinarias, más capital para poder desarrollarse más y más, y ahí sí generar la riqueza y los recursos que permitan resolver los problemas. Y esto es 4 años, no, 8 tampoco. No son 2 o 3 buenos gobiernos. Es un entendimiento de la sociedad de hacia dónde quiere y debe ir y sostenerlo por 30 años. Y ahí sí hablaremos de una transformación. Antes no. Economista Dajic, ha sido un gusto como siempre saludarlo y conversar con usted tan importantes temas. Le agradecemos mucho por sus conceptos que nos invitan también a una gran reflexión. Osvaldo. Muchas gracias. Gracias Enrique. Economista Dajic, políticas correctas. ¿Cuáles son las políticas correctas? Porque podríamos plantear escenarios disímiles. Chile, usted nombraba Chile. Chile tiene los mejores indicadores económicos de América, sin duda alguna, de esta América del Sur, fundamentalmente. De toda América Latina. De América Latina. ¿Y por qué los problemas y las protestas en Chile? Porque perdieron la batalla cultural, porque no lograron explicarle a la ciudadanía los logros y porque faltó algo de solidaridad y actitud correcta respecto a los más necesitados. Es una combinación. O sea, termina siendo un problema de carácter económico, pues, ¿no? Con lo que usted está diciendo en esta última parte. La política social es cómo gasto el dinero. Uh-huh. Y a pesar de que Chile redujo notablemente la inequidad, notablemente, pudo hacer algo más y no se ganó la batalla cultural. Hay una izquierda muy organizada que no trabaja, que está solo preocupada de destruir, que casi nos destruye a nosotros y que tiene sistemáticamente la capacidad de infiltrarse en universidades e ir contando una historia que no es cierta y que termina promoviendo el odio y termina promoviendo la destrucción. El metro de Chile fue incendiado en muchas estaciones a la misma hora con los mismos combustibles y los mismos acelerantes. Eso no es protesta social, eso es crimen organizado, eso es sedición, eso es planificación, terrorismo. Es planificación. Nosotros hemos sostenido que la corrupción en nuestro país es
estructural, no es coyuntural, porque se trampea por parte de todo el mundo. Y usted habla de cuestiones éticas que son sí fundamentales, básicas, y están encuadradas en los niveles educativos en nuestro país. Yo sigo sosteniendo de que esto es básico, pero en la familia, porque la condición de la honestidad y de valores se enseñan con ejemplos dentro de casa. Entonces, el núcleo fundamental de la sociedad, que es la familia, es la base para poder estructurar hacia futuro una mejor sociedad, sin duda alguna. Todo el mundo miente. Yo apelo a la verdad suya y la realidad de los números. ¿Con cuántos miles de millones de dólares de deuda total recibió el gobierno Lenín Moreno y con cuántos miles de millones de dólares de deuda total deja el gobierno de Lasso? Hay un aumento de unos 12.000 a 14.000 millones de dólares más. Si uno considera los atrasos y uno considera lo que se le debe a la seguridad social y todo, hay 70.000 millones de dólares de deuda. Todo. ¿Lo podrá manejar Guillermo Lasso? ¿Establecerá necesariamente monetización de activos del país? A ver, la llamada monetización de activos, que pueden ser concesiones, alianzas público-privadas, no solo que generan recursos, son lógicos. ¿Le sobra plata al Estado? No, no le sobra plata al Estado. ¿Tiene el Estado recursos para ampliar la prospección petrolera y la inversión en petróleo? No los tiene. Entonces busque socios que traigan los recursos. Es igual en la minería. ¿Qué hace el Estado con una empresa de telecomunicaciones? CNT, ¿qué porcentaje del mercado tiene, por favor, en telefonía? Insignificante. ¿Va a poder competir con transnacionales de la capacidad de Claro y Movistar? No, no va a poder. ¿Qué hacía con una aerolínea que, gracias a Dios, ya no vuela? En el gobierno en el cual fui vicepresidente, cerramos Ecuatoriana de Aviación porque no era rentable. El Estado no tiene que tener aerolíneas. El Estado tiene que educar, curar a la gente, dar seguridad, resolver los problemas sociales, no ser empresario. Entonces, yo confío en que estas cosas se puedan hacer. Sin duda, regulador el Estado ecuatoriano, con empresas sólidas que generen ganancias, más cobro de impuestos para poder destinar adecuadamente a esos dos rubros en los que coincidimos, educación y salud, rol fundamental del Estado, de cualquier Estado. No hablemos del Estado ecuatoriano, de cualquier Estado. De cualquier Estado. Eso es básico. Entonces, con mejor nivel de producción, productividad, más recursos, más impuestos para destinarlos a esos sectores básicos. Una última inquietud, economista Dají, agradeciéndole la gentileza del diálogo. ¿Usted va a asesorar a Guillermo Lasso? ¿Va a participar del gobierno entrante o no? No, yo no voy a tener cargo público alguno, pero todo exmandatario está en la absoluta obligación, sea el gobierno que sea, de dar su consejo, opinión y asesoría cuando le es solicitada. De hecho, la he brindado al gobierno de Lenín Moreno a través de sus ministros cuando me lo han solicitado, y el presidente, a pesar de que no voté por él, tuvo la cortesía de hacerme parte de un equipo pequeño de lo que se llaman un consejo consultivo de economía. Es decir, un consejo al cual se le consultan cosas, que no tiene, ni propone cosas, ni ejecuta, sencillamente da su opinión independiente y fuera del gobierno. De tal suerte que yo considero personalmente que cualquier exmandatario al quien se le solicite una opinión y una asesoría está en la absoluta obligación de darla por el país. Si hemos tenido la oportunidad de estar en el gobierno y ver el gobierno desde las más altas funciones, es
lo más egoísta e irresponsable no contribuir con la opinión y con el criterio para apoyar al país. Queríamos despedir la entrevista, pero surge una última inquietud. Usted que vivió episodios judiciales singulares, ¿cuál debe ser el remedio, la solución para una justicia que en unos casos dice sí y en otros casos exactamente similares dice no? Tema de gran complejidad. La manipulación de la justicia existe desde el inicio de la República. Yo he visto entre los méritos del gobierno saliente el que no ha impedido que se investigue a nadie y no se ha metido, me da la impresión, con la justicia. Estoy seguro que el presidente Lasso hará lo mismo, así como estaba seguro de que si ganaba la otra opción se iban a meter como que fuera la tienda de su propiedad. Economista David, muchísimas gracias por la gentileza de atendernos aquí a través de Radio Sucre. Muchísimas gracias, muy amable. Muchas gracias a ustedes.